Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Ya desde el principio, querido hermano o amigo, si acabas de aparecer por este canal, a lo mejor por alguna entrevista que le hice a algún otro pastor o hermano, o te aparecí allí recomendado por YouTube, por esta plataforma, claramente, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo y que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Así que, queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio con esta breve introducción que siempre hago en todos los videos, y en este día voy a hablar sobre un tema que para mí es preocupante para todos aquellos que vieron la entrevista al pastor Will Graham. Estuve hablando un poco sobre este tema que tiene que ver con el naturalismo, tiene que ver un poco con el culto pagano que se ha estado viendo de forma recurrente, esa es la palabra, de forma recurrente alrededor de donde estoy viviendo. Antiguamente se veían cultos satánicos, ¿cierto? Personas que adoraban a Satanás y tenían sus cultos escondidos, pero también existen cultos que también son paganos, que también son cultos a falsos dioses, que se han estado, han estado creciendo, han estado organizándose también, haciendo invitaciones, un evangelismo, esa es la palabra, un evangelismo pagano alrededor nuestro. El tema es que por temas de pandemia, virus, confinamiento, la iglesia está en sus cuatro paredes, haciendo sus cultos online, que no es malo, no está mal aquello, pero fuera de nosotros se está evangelizando, si esa es la palabra, se está evangelizando, un evangelio falso claramente, pero se está evangelizando. La cultura hoy en día está haciendo un retroceso, está retrocediendo a cultos antiguos del paganismo. Así que, queridos hermanos, de esto quiero hablar en este día, de algo preocupante, de algo que debemos estar atentos y también debemos clamar al Señor para que pueda mover, para que mueva nuestros corazones en la dirección de andar en su voluntad y también en ser valientes y predicar el evangelio en un momento en que la cultura ha sido paganizada en una gran cantidad, queridos hermanos, y como iglesia hemos sido llamados a ser sal y luz de este mundo. Así que comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional y recuerda, suscríbete un poco más abajo y dale a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy quiero hablar sobre este culto que he estado viendo en mi contexto. Y cuando me refiero o hablo de culto, estoy refiriéndome al culto a la naturaleza. Ya llevo hace bastante tiempo observando alrededor mío, estoy hablando de mi contexto, aquí donde vivo, en Viña del Mar, este llamado en los microbuses, paraderos de buses, negocios donde se pegan panfletos, grafitis también en varias murallas, donde se llama a ir a un espacio libre, a contemplar la naturaleza. Claramente no es malo contemplar la naturaleza, pero cuando tenemos un entendimiento de la naturaleza con respecto a la fe cristiana, cuando conocemos o contemplamos la naturaleza y podemos decir con el salmista, ¿cierto? Los cielos cuentan tu gloria. Hoy podemos glorificar a Dios. Eso es muy bueno, queridos hermanos. Es recomendable también poder contemplar la naturaleza y glorificar a nuestro Dios que nos ha creado y que creó todo a nuestro alrededor. Eso es obvio. Como cristianos comprendemos esto, entendemos esto. Pero cuando se llama a contemplar a la naturaleza, cuando se llama a que en ese momento puedas ser libre, liberarte, etcétera, etcétera, liberar tu yo y tener reuniones medias extrañas,
porque son bien extrañas, queridos hermanos. Además que están mezcladas con mucha ideología progresista. Claramente se ve un retroceso de la cultura hoy en día a cultos paganos. Eh, para los más viejos como yo, podemos recordar hace años atrás que a lo mejor un joven que escuchaba metal pescaba su spray de color negro o rojo y grababa allí en alguna pared un pentagrama y llamaba al culto satánico. Algunos lo hacían solamente por ser, no sé, moda, o algunos también lo hacían. Pero eso es lo que se veía. Hoy estamos viendo una expresión de religión pagana más amplia. El naturalismo, el humanismo se ha apoderado de esta cultura. Esto es así. El humanismo se ha apoderado de esta cultura. Y esto es lamentable, queridos amigos y hermanos. Porque mientras nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia de Jesucristo, estamos confinados. Y eso no estoy diciendo que esté mal. Debemos claramente obedecer esto porque este virus llamado el COVID lamentablemente ha tomado la vida de muchas personas y debemos cuidarnos nosotros, como también debemos cuidar al prójimo, y eso es esencial en el cristianismo. Sin embargo, mientras la iglesia está en sus cuatro paredes realizando cultos online, en las calles, en los momentos en que se pueda o no se puede o no se puede salir a la calle con permiso, o algunos sin permiso, se está evangelizando hoy en día. Se está evangelizando una forma de evangelismo que claramente es pagana, que es contraria al evangelio, al verdadero evangelio de Jesucristo, pero se está haciendo. Se está haciendo. Y la cultura hoy está retrocediendo. Ya he hablado en bastantes videos en cómo la teología liberal, la teología de la liberación, el progresismo ha llegado a muchas denominaciones a través de institutos bíblicos, como también de seminarios teológicos, queridos hermanos. Y esto es muy, pero muy preocupante. Es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de jóvenes que fueron condicionados con esta forma pagana de interpretar la realidad. Y hoy en día elevan ese razonamiento humanista por sobre la escritura, más que tomar la escritura por sobre todo lo demás. Y son jóvenes que crecieron en iglesias cristianas evangélicas, sea del corte que sea. Y cuando hablo del corte hablo de la denominación, sea pentecostal, bautista, asamblea, presbiteriano. Tenemos a una gran cantidad de jóvenes condicionados por una teología pagana. Debemos entender esto, queridos hermanos. El hombre es religioso. Hemos sido creados para adorar. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, o mejor dicho, el hombre caído, refiriéndome específicamente al hombre caído, si no tiene aquella fe salvadora en su vida, él va a crear una religión falsa, y eso lo sabemos. Juan Calvino decía esto, hablaba sobre esto, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y el hombre fabrica ídolos. Y el hombre, al fabricar ídolos, fabrica una religión falsa, y con esa religión falsa también él va creando cultura. Cultura, queridos hermanos. Y es la cultura que hoy nos rodea, una cultura pagana, una cultura que no busca glorificar a Dios en ninguna esfera de su vida. Ahora, queridos hermanos, esto es penoso. Es algo que debemos meditar, debemos pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Tenemos, queridos hermanos, una gran lucha que dar. Y esto es así, una gran lucha que dar. Pero también la primera lucha que debemos dar es contra nuestros propios corazones. Porque ¿cómo estamos delante de Dios, queridos hermanos? ¿Estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos andando en la palabra de Dios? Nuestro estudio teológico desemboca en la vida piadosa. Hace unos días atrás, hace una semana atrás, subí un video sobre la necesidad de fortalecer las familias cristianas, las familias de creyentes. La cultura pagana, el progresismo, queridos hermanos, quiere destruir la familia. Y si no existen familias fortalecidas en la palabra de Dios, si no existen familias, queridos hermanos, que formen a sus hijos en toda doctrina y disciplina del Señor, que los padres sean, queridos hermanos, sean responsables en enseñar la palabra de Dios a sus hijos, déjenme decir que la iglesia va a ser una iglesia débil.
Y es lo que hoy tenemos, una iglesia debilitada, una iglesia diluida con el progresismo y teologías contrarias a la verdad histórica. Esto es horrible, queridos hermanos. La cultura pagana avanza, o mejor dicho, en cierto sentido, la cultura va retrocediendo a cultos paganos. Me gustaría compartir con ustedes algo que está allí en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre, querido hermano, querida hermana, ha sido creado para adorar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estamos hablando de una vida completa para Dios. No solamente en el día del Señor, en el culto o en el culto familiar, sino también en toda área, en el trabajo, donde estemos, donde nos podamos desempeñar, debemos glorificar a Dios. Y de esa forma también, queridos hermanos, y déjame decirte, vamos a estar transformando poco a poco la cultura. El problema hoy en día es que el cristiano es un cristiano que tiene una mente secular, que separa las cosas y dice, bueno, esto es para Dios y esto, bueno, mi decisión, yo veo cómo lo hago, tengo libre conciencia, porque esa es la palabra que muchos hoy en día, tengo libertad de conciencia, yo puedo hacer lo que yo quiera, mi conciencia es libre. Queridos hermanos, nuestra conciencia está atada a la palabra de Dios. Pero aquellos que lamentablemente abogan por una libertad de conciencia, hoy ante el aborto libre están callados. Hoy ante ideologías paganas, ideologías contrarias a la constitución del ser humano, y escucha bien, estoy hablando de la ideología de género, estas personas también están calladas. En Argentina, hace unos días atrás, se legisló a favor del aborto libre. Vi a muchos de mis hermanos poner escritos en contra de esto, valientes hermanos, pero aquellos que abogan por una cultura, un redimir la cultura, un mirar de otra forma o de otra perspectiva la cristiandad, de poder dar mejor respuestas, no son capaces de hablar de frente y de decir qué es pecado y qué no es pecado. Y eso es lamentable. ¿Por qué es lamentable, queridos hermanos? Porque muchas congregaciones hoy en día están en esta postura, en una postura neutra y déjenme decir cobarde, porque esa es la palabra, una postura cobarde que le teme mucho más a los hombres que a Dios. Y eso, queridos hermanos, está redundando en lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Que el paganismo esté evangelizando a las naciones. El paganismo, esta cultura pagana, esté condicionando a miles y les esté girando el rostro a que puedan andar por esos caminos de maldad. Pero nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados, y escúchame bien esto, y lo voy a repetir una y otra vez, hemos sido llamados a ser sal y luz de este mundo. Tú y yo hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Y como esta religión, porque al fin y al cabo es una religión pagana, la antítesis del cristianismo verdadero, está evangelizando a las naciones, nosotros, tú y yo, recuerda Mateo 28, hemos sido llamados a discipular a las naciones.
Hemos sido llamados a evangelizar, a predicar el evangelio. Pero escúchame bien, cuando nosotros entendamos que el cristianismo no es tan superficial, que el cristianismo no es tan simplista como nosotros creemos, sino que afecta cada área de nuestra vida, va a ser el momento en que vamos a poder avanzar victoriosos en este mundo, glorificando a Dios como debe ser. Pero para esto, queridos hermanos, Dios debe traer verdadero arrepentimiento a nuestras vidas. Porque déjame decir algo, creo que hoy en día estamos endurecidos. Estamos endurecidos, ¿por qué? Porque no hemos querido obedecer a Dios. Porque hemos querido andar como a nosotros nos plazca. Yo quiero obedecer a Dios como a mí me plazca. Yo tengo libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, queridos hermanos, déjenme decir algo. Merecemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque hemos sido desobedientes a Dios. Hemos sido desobedientes a nuestro amado Señor. Hemos, queridos hermanos, sido irresponsables en el pacto. Tenemos una relación pactual con nuestro Dios. Y bajo esa relación pactual existen responsabilidades en las cuales cada uno de nosotros debemos andar. Y una de ellas es obedecer la ley de Dios, amar sus mandamientos, queridos hermanos, glorificar a Dios en toda nuestra vida. Y para terminar, queridos hermanos, me gustaría tocar unos versículos anteriores de Romanos 1. Y me gustaría tocar el versículo 16 con el versículo 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero tomarme del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos hermanos, no está perdido todo. Todo no está perdido, queridos hermanos. Hemos sido llamados a evangelizar, a discipular las naciones. Y Pablo nos está diciendo aquí en esta epístola o carta a los romanos, él dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios, y eso es lo que debemos comprender hoy en día aquellos que estudiamos teología, ¿cierto? Porque lamentablemente hemos caído en ese racionalismo insípido, en ese racionalismo abstracto que no busca la presencia del Señor y que tampoco no ve y no entiende el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No depende de ti, no depende de tu retórica, no depende de tu carisma, no. Depende del Señor. Lo único que tú debes hacer es predicar el Evangelio fielmente. No debes crear nuevas fórmulas, no debes intentar caer bien a todo el mundo y no caer mal a nadie, no. El Señor te llama a predicar el Evangelio en todo momento y en todo lugar. Y déjame decirte esto, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No te avergüences de Él. Predícalo en este tiempo, en todo momento, querido hermano. A pesar de las burlas, a pesar a lo mejor de que puedan perseguirte, queridos hermanos. Confiemos en nuestro Señor, pero también clamemos que Dios incline hoy en día nuestros corazones a Él. Que traiga sobre nosotros verdadero arrepentimiento para poder hacernos cargo de aquello que no nos hemos hecho cargo tantos años. El paganismo, el progresismo, esta religión pagana ha estado evangelizando nuestro país y a lo mejor cuantos otros países de hace muchos años. Y lo que hoy vemos es el resultado de ese evangelismo pagano, donde la iglesia lamentablemente ha dejado y ha desechado muchas cosas. Por un lado, por el lado más carismático, el conocimiento, el estudiar la palabra de Dios. Y por el otro lado, irse por el racionalismo seco e insípido, que no entiende, y al no entender el poder de Dios, se aleja de qué, de lo sobrenatural. Que Dios tenga misericordia, queridos hermanos.
Y quiero invitarte, antes de terminar, a que puedas ver el video con la entrevista al pastor Will Graham sobre qué es el progresismo, donde también estuvimos hablando sobre temas que tienen que ver con esto. Y recuerda, suscríbete a mi canal un poco más abajo y dale a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Me puedes encontrar en Facebook también con el nombre Presbiteriano Confesional o Presbiterianismo Confesional, y también puedes buscar en mi perfil personal, que es Pablo Flores Figueroa, que también está en Facebook y en Instagram. Y si estás buscando buena teología, buenos libros a tu alcance, ¿cierto? Que no tenga precios tan elevados, puedes buscar a mi hermano de Neuma. Recuerda, Neuma Literatura, allí en Facebook como también en Instagram. Y también a mi hermano Literatura Un Camino, que también está trayendo muy buena literatura, que está siendo traducida hace muy, pero muy poco. Y recuerda esto. Posiblemente salga mi primer libro, un libro que me atreví allí a crear, a formular. Fueron varios artículos que escribí en algún momento, como también monografías, las cuales uní. Traté de profundizar un poco en algunas y salió algo que posiblemente, si Dios lo permite, Dios mediante, pueda salir publicado. Así que cualquier cosa yo les voy a avisar, y también voy a estar regalando algunas copias. Así que Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.